Algunas pérdidas calan tan hondo que cambian la forma de tu alma para siempre. Eso fue lo que le pasó a Elijah Trow después de enterrar a su esposa en la fría tierra de Wyoming. En 1884, este viudo destrozado pagó $10 por una cabaña abandonada en lo alto de las montañas, con la esperanza de desaparecer de un mundo que ya no tenía sentido. No quería nada más que silencio y un lugar para esperar sus años restantes. Pero cuando abrió la puerta de esa cabaña, encontró a un oso grizzly masivo dentro, acomodado como si fuera su dueño. La mayoría de la gente agarraría su arma o correría por sus vidas. Elijah simplemente se quedó allí, mirando a esta criatura salvaje que parecía tan perdida como él se sentía. Lo que vino después fue la amistad más extraña de la que jamás hayas oído hablar. ¿Cómo encuentran dos almas rotas la sanación en la naturaleza cuando una de ellas resulta ser un oso de 450 kilos? Antes de que volvamos a sumergirnos, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te toca, asegúrate de suscribirte porque mañana he guardado algo extra especial para ti. La moneda de oro había estado caliente en la palma de Elijah cuando se la entregó a la gente de tierras en Cheyenne 3 semanas antes. $10 por una cabaña que nadie quería, encaramada en una cresta tan remota que incluso el servicio postal había desistido de ella hacía años. El agente, un hombre delgado con los dedos manchados de tinta, había mirado a Elijah como si estuviera comprando su propia tumba. Tal vez lo estaba. El viaje hasta las tierras altas de Wyoming había durado 2 días, su mochila cargada de suministros que se sentían más como anclas que como necesidades. Cada milla ganada en elevación era una milla más lejos del cementerio donde Sarah yacía bajo una piedra de granito que rezaba, «Amada esposa». Las palabras grabadas allí se sentían inadecuadas ahora, como intentar contener un océano en una taza de té. Sarah Ellentrow tenía 22 años cuando se casaron en la primavera de 1861. Su pelo castaño rojizo atrapaba la luz del sol como alambre de cobre. Su risa era lo suficientemente brillante como para ahuyentar las sombras de cualquier habitación. Elijah tenía 25 años entonces, ya curtido por la vida en la frontera, pero aún lo suficientemente joven como para creer que el amor podía proteger a un hombre de las crueldades del mundo. Habían construido su granja juntos en el valle debajo de Laramie. 40 acres de promesa bordeados de álamos y cruzados por un arroyo que les cantaba para dormir cada noche. Durante 18 años, esa pequeña parcela había sido el paraíso. Sarah cuidaba un jardín que desafiaba el duro clima de Wyoming, haciendo brotar tomates y frijoles de una tierra que debería haber cultivado nada más que salvia y decepción. Elijah trabajaba en las trampas, siguiendo a castores y bisones a través de lechos de arroyos y prados de montaña. Sus manos se volvían más hábiles con cada estación. En invierno se sentaban junto al fuego mientras Sarah remendaba su equipo, y él tallaba pequeñas figuras de pino, caballos, osos, águilas que ella disponía en la repisa de la chimenea como un pesebre de madera. Habían hablado de tener hijos en esos primeros años, planeado nombres y pintado cuadros de pequeños aprendiendo a montar, pescar y leer a la luz de las lámparas. Pero los bebés nunca llegaron, y después de un tiempo, dejaron de hablar de ello. Sarah vertió sus instintos maternales en terneros huérfanos y pájaros heridos, mientras Elijah le construía estanterías para los libros que pedía de Denver y Chicago. Ella lo leía todo: poesía, filosofía, novelas sobre lugares que nunca verían. Por las tardes, ella leía en voz alta mientras él trabajaba en sus tallas, su voz pintando mundos más allá de su valle. «Escucha esto», le decía, ajustándose las gafas, y luego compartía algún pasaje sobre el amor o la pérdida, o la forma en que la luz caía a través de los vitrales de las catedrales. Su voz tenía una cualidad que hacía que incluso las listas de la compra sonaran a sagrada escritura. La enfermedad llegó en el invierno de 1883. Sutil al principio, Sarah se quejaba de estar cansada, de que la comida le sabía extraña. Para la primavera ya tosía sangre en pañuelos. Intentó ocultárselo. El médico de Laramie meneó la cabeza y le recetó láudano para el dolor, como si el opio pudiera llenar los agujeros que la tisis estaba tallando en sus pulmones. Elijah la vio desvanecerse durante el verano como una fotografía dejada al sol, su presencia vibrante volviéndose transparente, fantasmal,
Murió un martes de septiembre, sosteniendo su mano mientras la primera nieve espolvoreaba los picos. Sus últimas palabras fueron sobre el jardín, instrucciones para guardar semillas que nunca volvería a plantar. Después del funeral, el silencio en su cabaña había sido insoportable. Cada rincón guardaba recuerdos que cortaban como vidrio. Los libros de Sarah seguían abiertos donde los había dejado. Su taza de café aún estaba en la mesa de la cocina. Su almohada aún conservaba el débil aroma de las bolsitas de lavanda que hacía con flores cultivadas por sus propias manos. Elijah intentó quedarse durante 3 meses. Mantuvo las rutinas que habían construido juntos, hablándole a su silla vacía en el desayuno, leyéndole sus libros en voz alta a las paredes. Pero la soledad era una cosa viva que los seguía a lo largo de cada día, volviéndose más pesada con cada amanecer que no la traía de vuelta. Fue entonces cuando había cabalgado hacia Cheyenne y encontró a la gente de tierras con su libro de propiedades no deseadas. La cabaña en Highland Ridge había estado abandonada durante 5 años, explicó el agente. Demasiado remota, demasiado difícil de abastecer, demasiado peligrosa con todos los osos y lobos. Perfecto, había pensado Elijah. Un lugar donde un hombre podía desaparecer de verdad. Ahora, de pie en la entrada de la cabaña con un oso grizzly mirándolo, Elijah se preguntó si había encontrado exactamente lo que había estado buscando. El oso era enorme, fácilmente 8 pies de alto si se paraba sobre sus patas traseras, con un pelaje del color de la miel oscura y ojos pequeños e inteligentes que parecían estar midiéndolo. Yacía desparramado por lo que una vez fue la sala principal de la cabaña, con toda la pinta de que pertenecía allí. La mano de Elijah se movió instintivamente hacia el rifle Winchester colgado de su hombro, pero no lo desenvainó. Algo en la postura del oso, tranquila, vigilante, pero no agresiva, lo hizo detenerse. Esto no era un depredador gruñón defendiendo su territorio. Esto era simplemente otro ocupa, otra criatura buscando refugio del mundo. La cabaña misma estaba en mejor estado de lo que había esperado. El techo parecía en buen estado, la chimenea de piedra intacta. Alguien había construido este lugar para que durara, con gruesas paredes de troncos y una base sólida. Las ventanas estaban sucias pero intactas, y el suelo de madera, aunque polvoriento, no mostraba signos de podredumbre. En otras circunstancias, podría haber sido acogedor. El oso se movió ligeramente, un gruñido profundo en su pecho que no era del todo un gruñido, más bien una pregunta. Sus orejas estaban hacia adelante, alertas, pero no aplanadas por la ira. Elijah se encontró estudiando a la criatura con la misma atención que una vez había dedicado a seguir a sus presas a través de la nieve. Este oso era viejo, se dio cuenta. Hilos grises corrían a través del pelaje marrón alrededor de su hocico, y había una calidad deliberada en sus movimientos que hablaba de experiencia y precaución. Bueno, dijo Elijah en voz alta, su voz oxidada por el desuso. Esto es inesperado. Las orejas del oso se movieron al sonido de su voz, pero no se movió. Si acaso pareció acomodarse más cómodamente contra la pared del fondo, como si sus palabras hubieran sido una invitación a quedarse. Elijah se alejó de la puerta, dejándola abierta detrás de él. Su caballo de carga relinchaba suavemente desde donde lo había atado a un pino, sintiendo la tensión, pero aún sin captar el olor del oso. El sol de la tarde comenzaba a inclinarse a través de los árboles, pintando largas sombras a través del pequeño claro. Pronto anochecería. ¿Y luego qué? Dormir bajo las estrellas mientras un depredador de 450 kilos reclamaba su cama. Sacó el anillo de bodas de Sarah del bolsillo de su chaleco, una costumbre que había desarrollado en el mes desde su muerte. El oro estaba caliente por estar cerca de su corazón, y lo frotó entre su pulgar y su dedo como una piedra de preocupaciones. Sarah se habría reído de esta situación, pensó. Ella siempre había sido más valiente que él con las cosas salvajes, alimentando con la mano a los mapaches y hablándole a los ciervos como si fueran vecinos. ¿Qué harías, querida?, susurró al anillo. El viento a través de los pinos no dio respuesta, pero de alguna manera se sintió menos solo al hacer la pregunta. Guardó el anillo y se echó la mochila al hombro, aceptando que lo que viniera a continuación no sería lo que había planeado. Nada había sido lo que había planeado desde el día en que Sarah dejó de respirar. Como si sintiera su resignación, el oso se movió de nuevo, esta vez poniéndose de pie,
con una gracia sorprendente. Por un momento, el corazón de Elijah le martilló en las costillas, pero el oso simplemente se movió a la esquina más lejana de la cabaña, volviéndose a acostar con la espalda contra la pared y los ojos en la puerta, vigilando, esperando, pero sin amenazar. De acuerdo, entonces, dijo Elijah, sin saber si le estaba hablando al oso o al destino mismo. Supongo que lo resolveremos sobre la marcha. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer sobre sus cabezas mientras desempacaba su saco de dormir y lo extendía en el estrecho porche de la cabaña. No era el nuevo comienzo que había imaginado, pero tal vez eso era apropiado. Nada en su vida había ido según el plan desde que Sarah murió. ¿Por qué esto debería ser diferente? Dentro de la cabaña, el oso emitía pequeños sonidos, el crujido de las tablas del suelo, el susurro del pelaje contra la madera. No los sonidos de un depredador agitado, sino de una criatura que se acomodaba para pasar la noche, sintiéndose como en casa, en un lugar que técnicamente le pertenecía a Elijah Trow. Mientras se acostaba en su saco de dormir y se subía la manta hasta la barbilla, Elijah se encontró preguntándose sobre la historia del oso. ¿Qué lo había llevado a buscar refugio en una cabaña abandonada? ¿Qué pérdidas o dificultades lo habían llevado a esta cresta remota, tan lejos de los lugares habituales de su especie? Las preguntas lo siguieron hasta el sueño, mezclándose con sueños de la voz de Sarah y el peso de un anillo de oro que una vez había simbolizado para siempre. El amanecer llegó gris y frío con la escarcha pintando de plata las agujas de pino y la respiración de Elijah formando nubes en el aire de la montaña. Había dormido mal en las duras tablas del porche, despertándose cada hora al sonido de movimiento dentro de la cabaña. No eran sonidos amenazantes, solo los movimientos normales de una criatura grande que se acomodaba. Cada vez se quedaba quieto y escuchaba, con la mano apoyada en la culata de su rifle Winchester, hasta que el sonido se calmaba y podía volver a un sueño intranquilo. Ahora, mientras la pálida luz del sol se filtraba a través del dosel, se sentó y estiró los músculos agarrotados por el frío suelo. La puerta de la cabaña permanecía abierta como la había dejado, y desde dentro venía la respiración profunda y rítmica de algo aún dormido. Su caballo de carga estaba donde lo había amarrado, con las orejas hacia adelante, con atención nerviosa, pero sin mostrar signos de pánico. Los animales sabían cosas, y la relativa calma de su caballo sugería que el oso dentro no representaba una amenaza inmediata. Elijah se levantó en silencio y se movió para encender un pequeño fuego en el claro, usando agujas de pino secas y ramitas para sacar llamas de su yesca. El ritual familiar de hacer café ayudó a calmar sus nervios, aunque seguía mirando hacia la entrada de la cabaña. Pronto, el rico aroma del café hirviendo llenó el aire de la mañana, mezclándose con el olor a humo de leña y resina de pino. Fue entonces cuando el oso apareció. Se movió a través de la entrada con una sorprendente quietud para una criatura tan masiva, deteniéndose en el umbral para probar el aire con su nariz negra. La luz de la mañana reveló detalles que las sombras habían ocultado la noche anterior. Este era un oso grizzly macho maduro. Probablemente pesaba cerca de 600 libras, con garras tan largas como los dedos de Elijah y una presencia que imponía respeto. Pero había algo más en su porte, una cualidad cansada que le recordaba a los viejos soldados que había conocido, hombres que habían visto demasiado y llevaban heridas invisibles. Los pequeños ojos oscuros del oso se fijaron en Elijah a través del claro. Ninguno de los dos se movió. El momento se extendió entre ellos como una respiración contenida, lleno del crepitar de la leña ardiendo y el lejano llamado de un halcón en lo alto. Elijah sintió que su pulso se aceleraba, pero no exactamente por miedo, más bien por la calma hiperalerta que lo había mantenido vivo durante la guerra, cuando las decisiones de una fracción de segundo significaban la diferencia entre volver a casa y terminar bajo tierra. «Buenos días», dijo en voz baja, como si saludara a un vecino. Las orejas del oso se movieron hacia el sonido de su voz, pero permaneció inmóvil en la entrada. Elijah podía ver inteligencia en esos ojos oscuros, una conciencia que iba más allá del simple instinto animal. Esta criatura estaba pensando, evaluando, tomando decisiones. Lentamente, moviéndose con cuidado deliberado, Elijah se sirvió café en su taza de lata y tomó un sorbo. El oso observó cada movimiento, pero no mostró signos de agresión. Su respiración era constante,
su postura relajada a pesar de la alerta en sus ojos. Fuera lo que fuese, esto no era un desafío territorial. Al menos, no todavía. Esa es mi cabaña. Estás durmiendo en ella, dijo Elijah de forma conversacional, probando los límites de este extraño encuentro. Tengo los papeles para probarlo, aunque no supongo que eso signifique mucho para ti. El oso inclinó su enorme cabeza ligeramente, como si estuviera considerando sus palabras. Luego, con movimientos tan mesurados como los de Elijah, salió completamente de la cabaña y se sentó sobre sus ancas, a unos 20 pies de distancia, lo suficientemente cerca como para alcanzarlo en 2 saltos si lo elegía, lo suficientemente lejos como para evitar parecer inmediatamente amenazador. El rifle de Elijah estaba apoyado contra un árbol cercano, cargado y listo, pero no hizo ningún movimiento hacia él. Algo en la forma de ser del oso sugería que agarrar el arma podría cambiar el cuidadoso equilibrio que estaban estableciendo. En cambio, tomó otro sorbo de café y estudió a su inesperado compañero. De cerca, pudo ver que el oso tenía cicatrices, viejas, curadas, pero permanentes. Una línea irregular corría a través de su hombro izquierdo, probablemente de una pelea con otro oso. Su oreja derecha estaba rasgada en la punta, dándole un aspecto ligeramente descarado. Estas eran las marcas de un sobreviviente, una criatura que había enfrentado peligros y vivido para llevar la prueba. «Tú también has tenido tu parte de problemas, ¿verdad?», murmuró Elijah. El oso hizo un sonido, no del todo un gruñido, más bien un reconocimiento retumbante en lo profundo de su pecho. Sus ojos nunca dejaron la cara de Elijah, pero había algo casi amigable en su atención, como si estuviera participando en una conversación en lugar de simplemente tolerar a un intruso. Los minutos pasaron en esta extraña comunión. Elijah terminó su café, mientras el oso permanecía sentado, ambos midiéndose el uno al otro. El sol subió más, quemando la escarcha y calentando el aire, pero ninguno se movió de su posición. Era como los movimientos de apertura de una partida de ajedrez, jugada por especies que no compartían un idioma, pero entendían las reglas del compromiso. Finalmente, el oso se puso de pie, un movimiento fluido que demostró el poder oculto bajo su exterior voluminoso. Elijah se tensó ligeramente, pero la criatura simplemente se dio la vuelta y se alejó hacia la línea de árboles, moviéndose con la marcha rodante característica de su especie. En el borde del claro, se detuvo y miró hacia atrás, como si dijera que esta conversación estaba lejos de haber terminado. Luego desapareció en el bosque, dejando solo la impresión de sus enormes patas en la tierra blanda y el persistente olor a almizcle salvaje. Elijah soltó un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Sus manos estaban firmes mientras se servía otra taza de café, pero su mente estaba acelerada. En 30 años de vida en la frontera, había encontrado muchos osos negros en su mayoría, pero también algunos grizzlies. Había aprendido a darles un amplio margen, a asegurar su comida y a evitar sorprenderlos en el camino, pero nunca había experimentado algo como el encuentro de esta mañana. Este oso no solo estaba compartiendo espacio con él, se estaba comunicando. La forma en que se había posicionado, el cuidadoso momento de sus movimientos, la calidad casi conversacional de ese sonido retumbante que había hecho. Esta no era una interacción animal ordinaria. Con el oso fuera, Elijah finalmente se sintió lo suficientemente seguro como para explorar su nueva propiedad adecuadamente. La cabaña estaba de hecho en buenas condiciones, construida por alguien que entendía la construcción en la montaña. Las paredes eran sólidas, de pino de lodgepole, calafateadas con barro y musgo que se había endurecido a lo largo de los años. El suelo estaba hecho de troncos partidos, desgastados por el uso. Una chimenea de piedra dominaba una pared. Su tiro funcionaba bien cuando la probó con un pequeño fuego. La evidencia de la ocupación del oso estaba por todas partes. Pelaje desprendido atrapado en la madera áspera, el olor a almizcle de su presencia. Una depresión en la esquina donde claramente había estado durmiendo. Pero no había daños, no había muebles destruidos o paredes rasgadas. El oso había sido un inquilino notablemente considerado. Mientras descargaba sus suministros, Elijah se encontró escuchando los sonidos del regreso de la criatura. Una parte de él esperaba que se mantuviera alejado, que él pudiera reclamar su soledad y comenzar el tranquilo desvanecimiento del mundo que había planeado.
Pero otra parte, una parte que no quería examinar demasiado de cerca, se sentía extrañamente decepcionada por su ausencia. El día transcurrió en las tareas rutinarias de montar el campamento. Barrió la cabaña, organizó sus pocas posesiones y revisó el techo en busca de fugas. Su caballo finalmente se relajó con el oso fuera, pastando tranquilamente en la escasa hierba de la montaña. Para la tarde, Elijah tenía un refugio utilizable y una comida caliente cocinándose sobre su fuego. Fue entonces cuando el oso regresó. Salió de los árboles tan silenciosamente como antes, pero esta vez llevaba algo en su boca. Un pez grande, probablemente una trucha, de uno de los arroyos de alta montaña. El oso se movió directamente hacia la cabaña y desapareció dentro como si nunca se hubiera ido. Elijah se quedó mirando la entrada vacía, con la cuchara a medio camino de su boca. La audacia de la situación le pareció casi humorística. El oso había ido a pescar por el día y había regresado a casa para encontrar a un intruso en su guarida, y sin embargo no había habido agresión ni intento de ahuyentarlo. En cambio, había algo que se sentía casi como aceptación. A medida que las sombras de la tarde se alargaban a través del claro, Elijah tomó una decisión que lo sorprendió. En lugar de dormir en el porche de nuevo, extendió su saco de dormir justo afuera de la cabaña, una puerta lo suficientemente cerca como para escuchar cualquier movimiento desde dentro, pero no tan cerca como para invadir el espacio del oso. «Esto es temporal», le dijo en voz baja a través de la entrada. «Solo hasta que encontremos otro arreglo». Un sonido retumbante desde el interior podría haber sido un acuerdo o un rechazo. Era imposible saberlo. Esa noche, Elijah durmió mejor que en meses, arrullado por la respiración constante de la criatura a solo unos metros de distancia. Por primera vez desde la muerte de Sarah, no estaba del todo solo en el mundo. Incluso si su único compañero era un oso grizzly de 600 libras, con intenciones poco claras y un talento para la pesca, cuando llegara la mañana, la extraña danza comenzaría de nuevo. Pero esta noche, dos almas solitarias compartían el mismo pequeño pedazo de desierto de montaña, cada una vigilando mientras la otra dormía. El patrón se estableció en los días siguientes, como un cuidadoso vals entre compañeros improbables. Cada mañana, el oso salía de la cabaña poco después del amanecer. Reconocía la presencia de Elijah, con lo que se había convertido en su momento habitual de evaluación mutua, y luego desaparecía en el bosque por horas. Durante estas ausencias, Elijah se aventuraba adentro para organizar sus pertenencias y hacer pequeñas mejoras en su espacio vital compartido. Fue durante una de estas exploraciones que descubrió la historia del propio oso escrita en marcas de garras y pelaje desprendido. En la esquina donde dormía la criatura, Elijah encontró evidencia que le rompió el corazón de maneras que no esperaba. Pequeñas matas de pelaje de diferentes colores, de un marrón más claro, casi dorado, estaban atrapadas en la madera áspera de las paredes. El pelaje era demasiado fino para ser del oso adulto, demasiado precioso en la forma en que se había conservado en estos lugares protegidos. Pelaje de cachorro. La osa había sido una madre. Aún más reveladoras eran las marcas de arañazos en las paredes de la cabaña cerca de esa esquina. No eran arañazos al azar, sino patrones deliberados, casi ritualistas en su precisión. Elijah había visto un comportamiento similar en criaturas que lloraban a sus crías, la forma en que los caballos regresaban para pararse sobre las tumbas de sus potros, o cómo los perros llevaban a sus cachorros muertos a lugares secretos. Estos arañazos contaban una historia de pérdida que trascendía las especies. La comprensión lo cambió todo sobre cómo veía a su compañero de cuarto no invitado. Esta no era solo una osa buscando refugio. Era una madre manteniendo la vigilia en un lugar donde sus cachorros habían muerto. De repente, su reclamo territorial sobre la cabaña tenía perfecto sentido, al igual que su aceptación de su presencia. El dolor, reconocía el dolor, incluso a través de las fronteras de las especies. Esa tarde, cuando la osa regresó de su deambular diario, Elijah estaba listo con una ofrenda. Había pescado 3 truchas de un arroyo que había descubierto a 1 hora de caminata por la cresta, y colocó 2 de ellas cerca de la puerta de la cabaña antes de retirarse a su lugar habitual junto al fuego. La osa se detuvo al ver los peces, sus ojos oscuros moviéndose del regalo a la cara de Elijah.
Por un largo momento se quedó perfectamente quieta, y él se preguntó si había traspasado algún límite invisible. Luego avanzó, no para tomar el pescado, sino para acostarse junto a ellos, su enorme cabeza descansando sobre sus patas mientras lo observaba a través del claro. «Perdiste a tus bebés, ¿verdad?», dijo Elijah en voz baja. La osa volvió a hacer ese sonido retumbante, pero esta vez tenía una cualidad diferente, más baja, más triste. Sus ojos, generalmente tan alertas y vigilantes, parecían llevar el peso del mundo. «Sarah y yo nunca tuvimos hijos», continuó Elijah, encontrando consuelo en decir sus pensamientos en voz alta. «Siempre pensamos que habría tiempo para eso más tarde, ¿sabes? Pero el más tarde tiene una forma de nunca llegar». Atizó el fuego con un palo, enviando chispas en espiral hacia el aire de la tarde. Tal vez eso fue una bendición, considerando cómo resultaron las cosas. «No puedo imaginar perder un hijo además de todo lo demás». La osa levantó la cabeza al sonido del nombre de Sarah, como si reconociera el dolor en su voz. Se levantó lentamente y se movió hacia el pescado, pero en lugar de comerlo de inmediato, le llevó uno a Elijah y lo dejó caer a sus pies antes de regresar a consumir el otro. El gesto lo golpeó como un golpe físico. Esta magnífica y peligrosa criatura estaba compartiendo su comida con él, no por sumisión o miedo, sino como un igual, como alguien que entendía la pérdida y merecía consuelo a cambio. Durante los días siguientes, su relación se profundizó en algo que desafiaba una descripción fácil. Desarrollaron una rutina que funcionaba para ambos. Las mañanas pertenecían a la soledad. La osa se iba temprano y Elijah se ocupaba de su campamento y exploraba la naturaleza circundante. Las tardes eran para una interacción cautelosa, sentados en el claro mientras mantenían una distancia respetuosa. Las noches traían un silencio amigable, cada uno haciendo sus preparativos para la noche mientras permanecían conscientes de la presencia del otro. Elijah comenzó a hablarle a la osa durante estas horas de la noche, contándole historias sobre su vida con Sarah. Describió el día de su boda cuando Sarah había usado el vestido de su abuela e insistido en flores silvestres en lugar de ramos comprados en la tienda. Habló del duro invierno del 71, cuando habían estado atrapados por la nieve durante 3 semanas y habían vivido de frijoles y carne en conserva, jugando a las cartas a la luz de las velas y planeando mejoras en su granja. La osa parecía escuchar, con las orejas hacia adelante y los ojos fijos en su cara. A veces hacía pequeños sonidos, no del todo gruñidos, más bien como comentarios o preguntas. Elijah se encontró respondiendo como si estuvieran teniendo una conversación real, y tal vez de alguna manera más allá del lenguaje, lo estaban. Una noche, mientras tallaba un trozo de pino a la luz del fuego, Elijah se dio cuenta de lo que estaba tallando. Sin pensarlo conscientemente, su cuchillo había dado forma a la madera en la forma tosca de un cachorro de oso. Las proporciones estaban mal, demasiado rechoncho, las orejas demasiado grandes. Pero había algo entrañable en su torpe encanto. Cuando levantó la vista, encontró a la osa mirándolo fijamente. Su mirada se fijó en la figura de madera en sus manos. «No es muy bueno», dijo, sosteniendo la talla. «Sarah siempre decía que yo era mejor con las trampas que con el arte». La osa se levantó y se acercó más que nunca, deteniéndose justo fuera del alcance de sus brazos. Sus fosas nasales se ensancharon al oler las virutas de madera fresca, y algo en su expresión pareció cambiar. Por primera vez desde que habían comenzado esta extraña convivencia, se veía verdaderamente vulnerable. El cansancio cuidadoso desapareció para revelar el dolor crudo debajo. «¿Hace cuánto tiempo?», preguntó Elijah en voz baja. Ella no podía responder, por supuesto, pero de alguna manera él lo sabía. Lo suficientemente reciente como para que las heridas estuvieran frescas. Lo suficientemente antiguo como para que ella hubiera aprendido a sobrellevar el dolor. Como él, ella estaba navegando por el terrible paisaje de la pérdida, tratando de encontrar su equilibrio en un mundo que ya no tenía sentido. Esa noche, por primera vez, la osa no se retiró inmediatamente a su rincón de la cabaña. En cambio, se acostó en la entrada, su enorme cuerpo bloqueando la entrada, pero sin impedirle ver dentro. Era una posición que ofrecía protección a ambos. Ella podía vigilar las amenazas externas mientras lo mantenía a la vista, y él podía descansar, sabiendo que nada peligroso la pasaría sin previo aviso. «Gracias»,
susurró él en la oscuridad. Un suave retumbar desde la entrada sugirió que ella entendió. A medida que el sueño lo invadía, Elijah reflexionó sobre los extraños giros que había tomado su vida. Había venido a esta montaña para morir solo, para desvanecerse de un mundo que le había quitado todo lo que amaba. En cambio, había encontrado otra alma rota que entendía el peso de la ausencia, que sabía lo que significaba despertarse cada mañana y recordar de nuevo lo que se había ido. El cachorro de oso de madera descansaba en su palma. Y por primera vez en meses, Elijah se durmió sin el anillo de bodas de Sarah en la otra mano. En algún lugar en la cuidadosa confianza que se desarrollaba entre él y la afligida osa madre, él estaba comenzando a recordar que la curación no siempre requería la soledad. A veces requería la presencia de otra alma que entendiera que el mundo podía ser sobrevivido, incluso cuando se sentía imposible de soportar. Al final de su primera semana en Highland Ridge, Elijah había comenzado a llevar un diario, algo que no había hecho desde sus días de soldado durante la guerra. El impulso vino inesperadamente una mañana mientras veía al oso salir de la cabaña con su gracia deliberada habitual, y se dio cuenta de que quería recordar estos extraños días, capturar de alguna manera la peculiar comodidad que estaba encontrando en esta improbable compañía. Escribía por las noches a la luz del fuego, usando un trozo de lápiz y páginas arrancadas de un viejo libro de contabilidad que había traído para llevar un registro de los suministros. Las primeras entradas eran observaciones simples sobre el clima y la rutina, pero gradualmente se convirtieron en algo más. Un registro de conversaciones que no tenían palabras, de una comprensión que trascendía los límites entre lo humano y lo salvaje. 15 de octubre de 1884. Me trajo una piña hoy. No la dejó caer cerca de mí como el pescado, sino que la colocó junto a mi taza de café mientras yo no miraba. Cuando me di la vuelta, ella estaba sentada a 20 pies de distancia, observando lo que haría con su regalo. La piña era perfecta, sin daños, las escamas apretadas y regulares. La había elegido cuidadosamente. No sé lo que significa para ella, pero para mí se sintió como amistad. Los patrones diarios del oso se habían vuelto tan familiares para Elijah como su propia respiración. Se despertaba antes del amanecer, pero permanecía en la cabaña hasta que salía el sol por completo, como si disfrutara de esos momentos tranquilos entre el sueño y las responsabilidades del día. Cuando finalmente salía, siempre se detenía en la entrada para verificar su estado, sus ojos oscuros haciendo un inventario de su condición y estado de ánimo antes de desaparecer en el bosque. Sus cotos de caza se extendían mucho más allá de lo que Elijah podía explorar a pie. A veces regresaba por la tarde con pescado fresco, otras veces con evidencia de haber asaltado parches de bayas o encontrado otras fuentes de alimento. Una vez regresó con barro en sus patas y el olor de las aguas termales aferrado a su pelaje, y Elijah tomó nota mental de buscar aguas termales en el área. Serían una bendición a medida que se acercaba el invierno. Pero fue durante las horas de la noche que su verdadera comunicación se desarrolló. Elijah había comenzado a leer en voz alta de uno de los libros de Sarah, un volumen de poesía que a ella le había encantado particularmente. No estaba seguro de qué impulso lo llevó a hacerlo, excepto que el silencio a veces se sentía demasiado pesado, y la voz de Sarah en estos versos parecía llenar el espacio entre él y la osa con algo que se acercaba a la calidez. Los bosques son hermosos, oscuros y profundos, leyó una noche, su voz resonando a través del claro. Pero tengo promesas que cumplir, y millas por recorrer antes de dormir, y millas por recorrer antes de dormir. La osa había levantado su enorme cabeza al sonido de la poesía, sus orejas hacia adelante con atención. Algo sobre el ritmo de las palabras parecía llegar a ella, y ella hizo uno de sus sonidos retumbantes, no del todo aprobación, sino reconocimiento de que se había compartido algo significativo. A Sarah le encantaba Frost, le dijo Elijah, cerrando el libro, pero manteniendo el dedo entre las páginas. Dijo que él entendía que la vida era hermosa y difícil en igual medida, y que ambas partes eran necesarias para dar sentido al todo. La osa cambió de posición, acomodándose más cómodamente, como si se preparara para una conversación más larga. Esto se había convertido en su señal de que estaba lista para escuchar, y Elijah había aprendido a reconocerla. Ella tenía razón en la mayoría de las cosas, continuó mirando al fuego,
más inteligente que yo por mucho, aunque era demasiado amable para decirlo directamente. Siempre leyendo, siempre aprendiendo algo nuevo. Pudo haberse casado con un médico o un abogado, alguien que le hubiera podido dar una casa elegante en la ciudad y todos los libros que quisiera. En cambio, eligió un trampero arruinado que ni siquiera pudo darle los hijos que ella merecía. El oso hizo un sonido, un retumbar bajo y inquisitivo que parecía desafiar su autoevaluación. ¿Crees que estoy siendo demasiado duro conmigo mismo?, preguntó Elijah, sorprendido de encontrarse buscando la opinión de un animal salvaje. Tal vez sí. Sarah siempre decía eso también. Me dijo que me juzgaba por estándares que nunca le aplicaría a nadie más. 20 de octubre de 1884. Me desperté esta mañana para encontrarla sentada junto a mi saco de dormir, solo observándome dormir. Debería haber sido aterrador. 600 libras de depredador, lo suficientemente cerca como para tocarlo. En cambio, se sintió seguro, protegido, como tener un guardián que podría partir a un hombre por la mitad, pero que eligió ser gentil. Ella no se alejó cuando me moví, solo se encontró con mi mirada, con esa mirada firme suya. Nos quedamos así durante varios minutos, y tuve la extraña sensación de que me estaba controlando de la misma manera que Sarah solía hacerlo, asegurándose de que realmente estuviera descansado, de que las pesadillas no me hubieran visitado. ¿Cómo aprende un animal salvaje la ternura? O tal vez la pregunta es, ¿cómo nos convencemos a nosotros mismos de que la salvajez y la ternura no pueden existir en la misma criatura? El clima se estaba volviendo más frío a medida que avanzaba octubre, y tanto Elijah como la osa comenzaron a hacer preparativos para el invierno. Ella pasaba más tiempo buscando comida, acumulando las reservas de grasa que la sostendrían a través de los duros meses de montaña. Él recogía leña y reforzaba el calafateado de la cabaña, preparándose para temperaturas que podían bajar muy por debajo de cero y nieve que podría aislarlos por semanas. Fue durante uno de estos días de preparación que su relación tomó otro giro inesperado. Elijah estaba en el techo de la cabaña reemplazando un calafateado suelto entre los troncos cuando su pie resbaló en la superficie resbaladiza por la escarcha. Se deslizó hacia el borde con una velocidad alarmante, sus herramientas esparciéndose mientras luchaba por agarrarse a la corteza lisa. El rugido de la osa sacudió el claro, un sonido de pura alarma que parecía venir de un lugar más profundo que su garganta. Para cuando Elijah logró detener su deslizamiento y mirar hacia abajo, ella estaba directamente debajo de él, posicionada para amortiguar su caída si él no podía agarrarse. Su enorme cuerpo estaba tenso, listo para atrapar a un humano que pesaba una fracción de lo que ella podía soportar fácilmente. «Estoy bien», llamó él, su voz temblorosa por la adrenalina. «Solo perdí el equilibrio». Pero la osa no se movió hasta que él descendió del techo de manera segura. E incluso entonces se mantuvo cerca, oliéndolo con cuidado, como si estuviera buscando lesiones que él no hubiera notado. «Gracias», dijo simplemente, y lo sintió más que cualquier agradecimiento que hubiera dado. Esa noche, ella no se retiró a su rincón de la cabaña como de costumbre. En cambio, se acostó directamente junto al fuego, lo suficientemente cerca de Elijah como para que él pudiera sentir el calor que irradiaba de su espeso pelaje. Era una posición que hablaba de una confianza completa, sin ruta de escape, sin ventaja defensiva, solo la simple comodidad de la proximidad. 25 de octubre de 1884. Ha estado teniendo sueños, malos creo. A veces por la noche la escucho hacer sonidos, no amenazantes, sino angustiados, gimiendo casi como un perro atrapado en una pesadilla. Cuando le hablo en voz baja, se calma, pero puedo sentir su tensión a través de las paredes de la cabaña. Entiendo esos sueños, aquellos en los que intentas proteger a alguien y no puedes alcanzarlo a tiempo, en los que miras impotente mientras todo lo que amas desaparece. Sarah me visitó en sueños así durante meses después de que muriera, siempre fuera de mi alcance, siempre escapándose, sin importar cuánto intentara aferrarme a ella. Tal vez eso fue lo que nos trajo a ambos a esta cabaña, la necesidad de encontrar un lugar donde los sueños no pudieran seguirnos. Una noche, cuando los sonidos angustiados de la osa parecían particularmente agudos, Elijah tomó una decisión que lo sorprendió. Tomó su saco de dormir y lo movió dentro de la cabaña,
extendiéndolo cerca de la puerta, donde podía ver tanto a la osa como al mundo exterior. Cuando ella notó su presencia, levantó su gran cabeza y lo miró con lo que parecía gratitud. «Las pesadillas son peores cuando estás solo», dijo en voz baja. «Pensé que ambos podríamos dormir mejor con compañía». La osa se recostó de nuevo, pero ahora su respiración era más tranquila, más relajada. En cuestión de minutos, ambos se habían sumergido en el sueño más profundo que cualquiera de los dos había experimentado en meses. Dos criaturas heridas vigilando el descanso del otro. Afuera, la primera nieve del invierno comenzó a caer, cubriendo su santuario de montaña con un manto de blanco prístino. Dentro de la cabaña, un hombre y una osa compartían la simple comodidad de no estar solos en su dolor. Y tal vez ese fue el primer paso hacia algo que eventualmente podría llamarse curación. La primera nieve pesada llegó a principios de noviembre, cayendo constantemente durante 3 días hasta que el mundo fuera de su cabaña desapareció bajo 2 pies de blanco prístino. Elijah se despertó en la cuarta mañana para encontrar a la osa pegada a la pared de la cabaña cerca de su saco de dormir, compartiendo su calor de la manera en que los animales salvajes entendían la supervivencia mejor que la mayoría de los humanos. «Noche fría», murmuró, su aliento visible. En el aire gélido dentro de la cabaña, la osa hizo un sonido bajo de acuerdo, sus ojos oscuros reflejando la pálida luz que se filtraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha. Se había posicionado entre él y la peor de las corrientes de aire frío que se filtraba a través del calafateado, usando su enorme cuerpo como un cortavientos viviente. Elijah encendió el fuego y puso el café a hervir, moviéndose en silencio alrededor de su improbable compañero de cuarto. El oso observó su rutina matutina con la atención de alguien que aprende un nuevo idioma, su mirada siguiendo cada gesto familiar. Durante las últimas semanas, se había vuelto notablemente sintonizada con sus hábitos y estados de ánimo, a menudo anticipando sus necesidades antes de que él mismo las reconociera. Cuando tiró de su mochila hacia él para sacar algo más cálido para usar, sus dedos rozaron el bulto cuidadosamente envuelto que había estado cargando desde que dejó su antigua granja. La colcha de patchwork de Sarah, en la que había trabajado durante las largas noches de invierno de su matrimonio temprano, juntando retazos de tela de ropa desgastada y material de vestido sobrante en algo hermoso y funcional. Había planeado usarla como una cubierta de cama cuando llegara a la cabaña, pero de alguna manera se había sentido demasiado preciosa para desdoblarla, demasiado conectada con recuerdos que podrían resultar demasiado dolorosos de soportar. Ahora, con el invierno instalándose a su alrededor como un asedio, la practicidad superó al sentimentalismo. La colcha se desplegó en una cascada de colores y patrones. Percal azul del vestido favorito de Sarah, lana marrón de una de sus viejas camisas de trabajo, algodón amarillo brillante de una blusa de verano que ella había usado cuando se estaban cortejando. Cada parche contaba una historia, guardaba un recuerdo, llevaba la huella de los dedos cuidadosos de Sarah. La reacción de la osa fue inmediata y sorprendente. Se levantó y se acercó, su nariz trabajando para captar el olor que se aferraba a la tela. Cuando extendió una de sus enormes patas para tocar la colcha, su movimiento fue tan suave que apenas perturbó los pliegues. «Eso es trabajo de Sarah», dijo Elijah, su voz ronca por una emoción que no esperaba. Le tomó 2 inviernos terminarla, cada puntada hecha a mano, cada pieza colocada así. Él alisó la tela con dedos reverentes. Ella dijo que nos mantendría calientes mucho después de que ella se fuera, y supongo que tenía razón en eso también. El oso se sentó de nuevo sobre sus ancas, pero sus ojos permanecieron fijos en la colcha. Algo en su postura sugería reconocimiento, no del objeto en sí, sino del amor y el cuidado que se había puesto en su fabricación. Ella entendía, con la profunda sabiduría de las criaturas que vivían cerca de la vida y la muerte, que esto era más que una simple tela. Esa noche, Elijah extendió la colcha sobre su saco de dormir por primera vez desde la muerte de Sarah. La osa observó el proceso con atención tranquila, y cuando finalmente se acostó, se movió a una posición donde podía vigilar tanto a él como a la preciosa cubierta que lo conectaba con su amor perdido. 8 de noviembre de 1884. La colcha lo cambia todo, no solo porque es más cálida, aunque lo es,
sino porque trae a Sara a este lugar de una manera que se siente bien en lugar de dolorosa. La osa parece entender que es importante. Es más cuidadosa a su alrededor, más suave en sus movimientos cuando pasa cerca de donde duermo. Tal vez así es como se ve la curación. No olvidar lo que hemos perdido, sino encontrar maneras de llevarlo que no nos rompan. La nieve profunda transformó sus rutinas diarias por completo. La osa ya no podía viajar tan lejos para buscar comida, y sus expediciones de forrajeo se volvieron más cortas, más enfocadas. Había desarrollado una habilidad asombrosa para encontrar pequeños escondites de nueces y bayas que otros animales habían escondido para el invierno, regresando con lo suficiente para sostenerse sin agotar las reservas que otros podrían necesitar para sobrevivir. Las habilidades de supervivencia de Elijah, perfeccionadas por décadas de vida en la naturaleza, demostraron ser invaluables. Sabía cómo estirar sus suministros de alimentos, cómo encontrar agua cuando todo parecía congelado, cómo leer los patrones climáticos en el comportamiento del viento y las nubes. Más importante aún, entendía los estados de ánimo de las montañas. Cuando se estaban formando tormentas, cuando era seguro aventurarse afuera, cuando era mejor esperar junto al fuego y dejar que el mundo se enfureciera fuera de sus paredes. Su colaboración se desarrolló de forma natural, sin discusión ni acuerdo formal. El conocimiento del oso sobre los recursos ocultos de las montañas complementaba sus habilidades prácticas con herramientas y planificación. Ella podía localizar las aguas termales que él había olido en su pelaje semanas antes, un descubrimiento que resultó invaluable cuando su suministro de agua se congeló por completo. Él podía poner trampas para conejos y urogallos, proporcionando carne fresca que ninguno de los dos podría obtener solo en la nieve profunda. Una mañana particularmente dura, cuando la temperatura había bajado tanto que incluso el fuego parecía reacio a arder correctamente, Elijah se despertó para encontrar que el oso se había movido durante la noche, para acostarse parcialmente sobre su saco de dormir, compartiendo su calor corporal sin aplastarlo bajo su peso. La colcha estaba cálida entre ellos, y por unos minutos somnolientos sintió algo que no había experimentado desde la enfermedad de Sara. La simple comodidad de ser cuidado por otro ser vivo. Gracias, susurró en su espeso pelaje y sintió, más que escuchó, el retumbar de reconocimiento en su pecho. 15 de noviembre de 1884. Nos estamos convirtiendo en algo para lo que no tengo nombre. No hombre y mascota. Ella es demasiado salvaje, demasiado independiente para eso. No exactamente iguales. Somos demasiado diferentes, de dos mundos diferentes. Socios, tal vez. Compañeros en el sentido más verdadero. Ahora ella confía en mí con su seguridad. Duerme profundamente incluso cuando me estoy moviendo por la cabaña. Y me encuentro hablándole sobre cosas que nunca le dije a nadie más. Ni siquiera a Sara. Tal vez es más fácil decir ciertas verdades a alguien que no puede juzgarte con palabras. La ventisca que golpeó a mediados de noviembre puso a prueba tanto sus preparativos como su relación. Durante 5 días, el viento aulló alrededor de la cabaña con tanta furia que aventurarse afuera significaba arriesgar la muerte en cuestión de minutos. La nieve se amontonó contra la puerta hasta que Elijah tuvo que hacer un túnel para llegar a su suministro de leña. El frío era tan intenso que se formó hielo en el interior de las ventanas, e incluso acurrucados juntos cerca del fuego, podían sentir el agarre brutal del invierno tratando de penetrar su pequeño santuario. Fue durante este asedio que Elijah realmente entendió cuánto había llegado a depender de la presencia de la osa. Cuando ella desarrolló una tos persistente en el tercer día, un sonido profundo y traqueteante que hablaba de que el resfriado se estaba instalando en sus pulmones. Su miedo fue inmediato y profundo. La idea de perderla, de estar solo de nuevo en este páramo blanco, lo llenó de un pánico que no esperaba. Pasó horas animándola a quedarse cerca del fuego, compartiendo su ración de café e incluso ofreciéndole porciones de su precioso suministro de whisky cuando la tos empeoró. Ella aceptó sus cuidados con paciencia, permitiéndole verificar su respiración y sentir su nariz en busca de signos de fiebre, tolerando el cuidado de manos que no tenían nada que ver con tratar a un oso grizzly salvaje. La cuarta noche, cuando su respiración parecía particularmente trabajosa, Elijah tomó una decisión que le habría parecido imposible hace solo unos meses.
Movió su saco de dormir directamente contra su costado, usando su propio calor corporal y el calor de la colcha de Sarah para crear un bolsillo de comodidad en la gélida cabaña. «Saldremos de esta», le dijo, su voz firme a pesar de su miedo. Ambos juntos. La recuperación de la osa comenzó esa misma noche, como si su promesa le hubiera dado algo a lo que aferrarse. Para la mañana, su respiración era más fácil y sus ojos tenían su familiar alerta. Cuando la tormenta finalmente se rompió y salieron al mundo cristalino de nieve fresca y sol brillante, lo hicieron como criaturas que habían sobrevivido a algo juntas, que habían aprendido que a veces la diferencia entre la vida y la muerte era tan simple como negarse a dejar que alguien enfrentara la oscuridad solo. De pie en la entrada de su cabaña, rodeado de nieve tan profunda que le llegaba casi a la cintura, Elijah se dio cuenta de que en algún lugar en medio de la furia del invierno había dejado de pensar en morir. Por primera vez desde la muerte de Sarah, estaba completamente enfocado en vivir, en superar cada día, en cuidar de otro ser, en el simple pero profundo acto de supervivencia compartido con alguien que importaba. La osa a su lado hizo un sonido de satisfacción mientras observaba su dominio prístino, y Elijah se encontró sonriendo por primera vez en más tiempo de lo que podía recordar. Para diciembre, su comunicación había evolucionado más allá de cualquier cosa que Elijah hubiera imaginado posible entre un ser humano y un animal salvaje. La osa había aprendido a interpretar sus estados de ánimo con una precisión sorprendente, acercándose cuando él necesitaba consuelo, dándole espacio cuando su dolor lo abrumaba, incluso pareciendo sentir cuando sus viejos recuerdos de guerra resurgían durante las largas noches de invierno. A cambio, Elijah se había vuelto fluido en su lenguaje sutil de posiciones de las orejas, patrones de respiración y la docena de sonidos diferentes que hacía que iban desde la satisfacción hasta la curiosidad y la preocupación. Sabía cuando ella estaba inquieta antes de que comenzara a pasear, podía predecir su necesidad de soledad antes de que se retirara a su rincón de la cabaña. Entendía que sus ocasionales resoplidos eran a menudo expresiones de lo que solo podía describirse como diversión. La mañana en que decidió construir el túmulo de piedras, ella observó desde la entrada mientras él recogía piedras de los alrededores del claro, su cabeza inclinada con la atención particular que le daba a sus comportamientos más inusuales. Las rocas estaban enterradas bajo la nieve, pero Elijah sabía dónde cavar. Sus instintos de trampero lo guiaron a los lugares donde los huesos de las montañas estaban más cerca de la superficie. Cada piedra fue elegida con cuidado, probada para su peso y equilibrio en sus manos antes de ser agregada al creciente montón. La osa se acercó mientras él trabajaba, oliendo las rocas con curiosidad obvia. Cuando ella levantó una de las piedras con la boca y la llevó a su montón, Elijah sintió que algo se abría en su pecho, un reconocimiento tan profundo que lo dejó sin aliento. «¿Entiendes?», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Sabes para qué es esto?». Ella dejó caer la piedra en la base de su montón y retrocedió, observando cómo él la posicionaba cuidadosamente entre las otras. Juntos pasaron la mañana construyendo algo que no tenía nombre en ninguno de sus idiomas, pero que lo significaba todo para ambos. Un marcador que honraba a los muertos mientras celebraba a los vivos. Un puente entre lo que se perdió y lo que se había encontrado. Cuando el túmulo estuvo terminado, de pie a la altura de la cintura en el centro de su claro, Elijah sacó el anillo de bodas de Sarah de su bolsillo. Durante meses lo había llevado como un talismán, agarrándolo durante los peores momentos de dolor, frotándolo suave con su pulgar durante las noches interminables en las que el sueño no llegaba. Ahora, por primera vez desde su muerte, se lo puso en el dedo donde pertenecía. «Por Sarah», dijo en voz alta, «y por tus pequeños, perdidos pero no olvidados». La osa hizo un sonido, profundo, resonante, tocado con una tristeza que parecía reconocer todas las pérdidas que el mundo había tallado en ambos de sus corazones. Luego se movió hacia el túmulo y colocó su enorme pata contra las piedras. Un gesto tan solemne e intencional que Elijah sintió que las lágrimas se congelaban en sus mejillas antes de darse cuenta de que estaba llorando. 12 de diciembre de 1884. Construí un monumento hoy. Suena simple cuando lo escribo, pero fue cualquier cosa menos eso. La osa ayudó, ayudó, trayendo piedras y colocándolas como si entendiera exactamente
lo que estábamos construyendo. Cuando estuvo terminado, lo tocó con tal reverencia que apenas pude soportar mirarlo. He estado pensando en la naturaleza de las almas. ¿Los animales tienen una como los humanos? Si no, ¿cómo explico la profundidad de la comprensión que veo en sus ojos? Si la tienen, ¿qué significa eso sobre los límites que trazamos entre nosotros y el resto de la creación? A Sara le habría encantado. Se habrían entendido, creo. Dos criaturas gentiles que sabían cómo amar sin reservas. El día más corto del año trajo un regalo extraño. Elijah se despertó antes del amanecer para encontrar la cabaña llena de una calidez inusual. Y cuando salió, descubrió por qué. La osa había pasado la noche empaquetando nieve alrededor de los cimientos de la cabaña, creando una barrera aislante que impedía que lo peor del frío se filtrara a través de las tablas del suelo. Era el tipo de bondad práctica que lo dejaba sin palabras. Había trabajado mientras él dormía, usando su comprensión de la supervivencia en invierno para mejorar su refugio compartido. El esfuerzo debió haberle tomado horas, y lo había hecho sin alardes ni expectativas de agradecimiento, simplemente porque era necesario hacerlo, y ella tenía la fuerza para hacerlo. No tenías que hacerlo, dijo cuando ella salió de los árboles donde había estado lavando el barro y el hielo de sus patas. Su respuesta fue un suave resoplido que podría haber significado: por supuesto que lo hice, nos cuidamos el uno al otro. O simplemente, esto es lo que hace la familia. La traducción exacta no importaba. El mensaje era claro en cada línea de su postura relajada mientras se acomodaba cerca del fuego para secar su pelaje. Esa noche, Elijah leyó en voz alta del libro de poesía de Sarah, pero por primera vez, eligió versos sobre la amistad en lugar de la pérdida. La osa escuchó con su atención habitual, ocasionalmente haciendo pequeños sonidos que parecían comentar sobre pasajes particularmente hermosos. Los bosques son hermosos, ojuros y profundos, leyó, pero esta noche las palabras familiares tenían un peso diferente. Pero tengo promesas que cumplir. ¿Qué promesas?, se preguntó. A la memoria de Sara, sin duda, a los votos que habían pronunciado en una iglesia que parecía pertenecer a otra vida, pero también quizás a la magnífica criatura que había elegido compartir su dolor con el suyo, que le enseñó que la curación no requería olvidar, solo el coraje de dejar que un nuevo amor creciera junto a un viejo dolor. La osa se había acercado durante su lectura, y ahora yacía con la cabeza cerca de sus pies, lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir el ritmo constante de su respiración. La confianza irradiaba de cada línea de su cuerpo relajado. Era completamente vulnerable en esta posición, sin una ruta de escape rápida si aparecía el peligro. Era la máxima expresión de fe entre depredador y presa, entre lo salvaje y lo civilizado, entre dos especies que tenían todas las razones para temerse mutuamente. 20 de diciembre de 1884. Ha estado teniendo buenos sueños últimamente. A veces me despierto en la noche para escucharla hacer sonidos suaves, no angustiados como antes, sino satisfechos. Casi como un ronroneo si los osos pudieran ronronear. Creo que está soñando con sus cachorros, pero con recuerdos felices ahora en lugar de los terribles que solían despertarla. Tal vez así es como se ve la curación para ambos. No la ausencia de sueños sobre aquellos que hemos perdido, sino sueños que traen consuelo en lugar de dolor. La Navidad llegó en silencio a su santuario de montaña. Elijah nunca había sido particularmente religioso, y sin la suave insistencia de Sara en marcar las fiestas, podría haber dejado que el día pasara desapercibido. Pero algo sobre la presencia de la osa hizo que la celebración se sintiera necesaria, una forma de honrar no solo la temporada, sino la extraña bendición de su compañerismo. Preparó una comida especial con sus limitados suministros, compartiendo porciones de fruta en conserva y lo último de su café con su improbable amigo. El oso aceptó estas ofrendas con la dignidad que traía a todas sus interacciones, pareciendo entender que este era un día aparte del tiempo ordinario. A medida que las sombras de la noche se reunían alrededor de su claro, Elijah se encontró diciendo en voz alta la oración que Sarah solía rezar antes de sus cenas de Navidad. Palabras de gratitud por las bendiciones recibidas y esperanzas para el año venidero. El oso escuchó con la cabeza inclinada, como si ella también estuviera reconociendo cualquier fuerza que los hubiera unido en este lugar alto y remoto.
Cuando terminó, ella hizo uno de sus sonidos retumbantes y se movió para tocar el túmulo de piedras que habían construido juntos. El gesto parecía decir que ella también estaba agradecida por el calor y la seguridad, por el compañerismo y la comprensión, por la misteriosa alquimia que había transformado a dos criaturas rotas en algo que se parecía a una familia. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Sarah, Elijah durmió sin soñar con la pérdida. En cambio, sus sueños estaban llenos de primavera, de nieve derretida y de nuevo crecimiento, de luz solar y del sonido de su propia risa mezclándose con la voz de Sarah en el viento. Cuando se despertó, el oso lo estaba mirando con lo que parecía notablemente una sonrisa, como si de alguna manera ella hubiera compartido su sueño pacífico. Afuera, los primeros signos de la retirada del invierno ya eran visibles en los días más largos y el sutil cambio en la calidad de la luz. Pronto la osa sentiría el tirón de los instintos que no tenían nada que ver con su santuario compartido. La primavera traería cambios que ninguno de los dos podría predecir o controlar. Pero por ahora, en la profundidad del agarre del invierno, se tenían el uno al otro. Y tal vez eso era un milagro suficiente para cualquier temporada. El sonido de los caballos luchando a través de la nieve profunda llegó a los oídos de Elijah en una mañana fría a finales de enero, cuando el sol finalmente fue lo suficientemente fuerte como para comenzar el lento trabajo de derretir los montones de nieve que se habían acumulado alrededor de su cabaña. El oso los escuchó primero. Su cabeza se levantó de donde había estado dormitando cerca del fuego. Su cuerpo entero se puso rígido con una alerta que hablaba de peligro. «Tranquila, chica», murmuró Elijah, buscando su rifle por costumbre. Pero el oso ya se estaba moviendo hacia la esquina trasera de la cabaña, donde las sombras esconderían su enorme forma. Sus instintos entendían lo que su mente aún estaba procesando. La llegada de humanos significaba una amenaza, no solo para ella, sino para la frágil paz que habían construido juntos. 3 hombres salieron de la línea de árboles, llevando caballos que echaban vapor y resoplaban en el aire frío. Incluso a distancia, Elijah podía ver que estaban bien equipados para viajar por la montaña, con abrigos pesados, botas resistentes y el tipo de armas que significaban un asunto serio. El jinete principal era un hombre alto con una barba canosa, sentado en su caballo con la confianza de alguien acostumbrado a mandar. Los otros 2 lo flanqueaban como soldados, sus ojos escaneando el claro con un cansancio profesional. Elijah salió de la cabaña, dejando la puerta ligeramente entreabierta, no lo suficientemente ancha para que se viera el oso, pero lo suficiente para que ella escuchara todo lo que estaba a punto de suceder. «Buenos días», llamó el hombre barbudo mientras se acercaban. «Supongo que serás Elijah Trow. Escuché en Cheyenne que habías comprado este lugar». «Así es», respondió Elijah, manteniendo su voz neutral. «¿Y ustedes, caballeros?» «Me llamo Marcus Kane», dijo el hombre, desmontando con facilidad. «Estos son mis socios, Briggs y Nolan. Estamos siguiendo a un oso asesino y nuestro rastro nos trajo aquí». Las palabras golpearon a Elijah como un golpe físico. Detrás de él, escuchó el susurro más suave de movimiento mientras el oso se apretujaba más en las sombras, y se dio cuenta con una claridad cristalina de que lo que sucediera en los próximos minutos determinaría si ella vivía o moría. «¿Oso asesino?», preguntó, forzando su voz a mantenerse firme. Kane asintió con gravedad y sacó un papel doblado del bolsillo de su abrigo. «Cartel de recompensa, recién salido de la oficina del gobernador territorial. $500 por la piel del grizzly que mató a la pequeña Mary Patterson en Bear Creek Settlement. Esa niña de 8 años fue destrozada mientras jugaba cerca de la cabaña de su familia». Elijah tomó el cartel con manos que solo temblaban ligeramente, agradecido por los años de controlar sus emociones durante la guerra. El papel era oficial, llevaba el sello territorial, y la descripción era lo suficientemente detallada como para helarle la sangre. «Osa grizzly hembra grande, aproximadamente 600 libras, cicatrices distintivas en el hombro izquierdo y oreja derecha rasgada». La descripción coincidía perfectamente con su compañera. «¡Qué cosa más terrible!», dijo Elijah con cuidado, devolviendo el cartel. «No puedo imaginar por lo que está pasando la familia». «Sucedió hace 3 semanas», dijo Briggs, un hombre delgado con ojos nerviosos. «Hemos estado siguiendo a la bestia desde entonces.
El rastro nos llevó hasta aquí, y siendo este el único refugio por millas, pensamos que podría haber hecho su guarida en algún lugar cercano. La mente de Elijah corrió. Hace 3 semanas, la osa había estado aquí con él, compartiendo su cabaña, ayudándolo a sobrevivir las peores ventiscas del invierno. Ella no podría haber matado a nadie en Bear Creek. El asentamiento estaba a más de 50 millas de distancia, y la nieve había sido tan profunda que incluso ella no podría haber hecho tal viaje y regresado sin que él lo supiera. Pero estos hombres no lo creerían. ¿Cómo podría explicar que había estado viviendo con un oso grizzly, que se habían convertido en compañeros, que ella era tan gentil como cualquier criatura que él hubiera conocido? Pensarían que estaba loco, o peor, asumirían que estaba mintiendo para protegerse de los cargos de albergar a un asesino. No he visto ningún oso, dijo, lo cual era técnicamente cierto. Había visto un oso, y ella no era una asesina. ¿Le importa si echamos un vistazo?, preguntó Kane, pero su tono sugería que no era realmente una solicitud. Revisar su propiedad, tal vez explorar el área. País libre, respondió Elijah, aunque cada instinto le gritaba que se negara. Solo no espere mucha hospitalidad. Vine aquí para estar solo. Los ojos de Kane se entrecerraron ligeramente. Es curioso lo de estar solo. A veces hace que un hombre haga cosas extrañas. Le hace olvidar lo que es un comportamiento civilizado y lo que no. Hizo un gesto a sus compañeros, que comenzaron a moverse hacia la cabaña con pasos decididos. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Elijah, interponiéndose en su camino. Significa que a veces los hombres que han estado solos demasiado tiempo comienzan a pensar que los animales salvajes son algo que no son, dijo Kane. Empiezan a creer que pueden ser domesticados o razonados, o que se puede confiar en ellos. Lo he visto antes. Nunca termina bien. La acusación colgó en el aire como el humo de un cañón de arma. Kane sabía. De alguna manera, había descubierto que Elijah no estaba diciendo la verdad completa sobre el oso. Tal vez eran las huellas alrededor de la cabaña. Tal vez el olor de un animal grande. Tal vez solo la intuición de un hombre que había pasado su vida cazando criaturas peligrosas. No sé lo que está insinuando, dijo Elijah. No estoy insinuando nada, respondió Kane. Estoy diciendo hechos. Ese oso mató a un niño. Ella está en algún lugar de esta área, y usted es la única persona que podría haberla visto si ella estuviera aquí. Su mano se movió para descansar en la culata de su rifle. Ahora, ¿nos va a ayudar a hacer lo que hay que hacer o vamos a tener problemas? Desde dentro de la cabaña vino el sonido más suave, apenas audible. Pero Elijah supo que era el oso cambiando de posición, preparándose para lo que estaba a punto de suceder. Su corazón le martilló en las costillas al darse cuenta de la situación imposible en la que se encontraban. Estos hombres eran cazadores experimentados con autoridad legal para matar al oso. Estaban armados, decididos y convencidos de su culpabilidad, y estaban equivocados. Completa y catastróficamente equivocados. Hay algo que necesitas saber, dijo Elijah lentamente, su mente luchando por una solución que no terminara en derramamiento de sangre. Sobre el oso que están cazando. Los ojos de Kane se afilaron. Adelante. La descripción en su cartel. Hombro izquierdo con cicatrices, oreja derecha rasgada. Eso es específico, muy específico. Los testigos la vieron bien antes del ataque. Oh, dijo Elijah, eligiendo sus palabras como un hombre que camina a través de un campo minado. Alguien vio un oso que coincidía con esa descripción en otro lugar y asumió que era el mismo animal. Un error fácil de cometer. ¿Qué está diciendo? Elijah tomó un respiro, que podría ser uno de los últimos de un hombre libre. Estoy diciendo que el oso que están buscando, el que coincide con esa descripción, ella ha estado aquí durante meses, viviendo en paz, sin molestar a nadie, lo que significa que no podría haber matado a nadie en Bear Creek hace 3 semanas. El silencio que siguió fue tan completo que Elijah pudo escuchar los latidos de su propio corazón. El rostro de Kane pasó por una serie de expresiones: incredulidad, ira y finalmente un cálculo frío que era más aterrador que cualquiera de las dos. «Me se está diciendo», dijo Kane lentamente, «que ha estado albergando al oso asesino que estamos cazando». «Le estoy diciendo que el oso que usted cree que es un asesino no lo es. No puede serlo. La línea de tiempo no funciona». «Muéstranos», exigió Briggs, su rifle ya en sus manos.
Elijah miró hacia la cabaña, sabiendo que los próximos segundos lo determinarían todo. La osa estaba esperando en las sombras, confiando en que él la protegería de la misma manera que ella lo había protegido a él a través del peor invierno de su vida. Le había mostrado cómo se veía la lealtad, lo que significaba el sacrificio, lo que el amor podía ser entre dos criaturas que tenían todas las razones para temerse mutuamente. Ahora era su turno de demostrar que era digno de esa confianza. «Está bien», dijo, su voz firme, a pesar del terror que corría por sus venas. «Pero primero necesita entender algo. Ella no es lo que usted cree que es. Y si entran allí con las armas en la mano y el miedo en sus corazones, alguien va a salir herido innecesariamente». La risa de Kane fue áspera y sin humor. «Señor, si hay un oso grizzly en esa cabaña, alguien ya ha cometido un error que los va a matar. La pregunta es si seremos nosotros o usted». Elijah se volvió hacia la puerta de la cabaña, sabiendo que lo que sucediera a continuación lo cambiaría todo. Detrás de él, 3 hombres armados se preparaban para enfrentar lo que creían que era un monstruo que mataba niños. Dentro de la cabaña, una osa madre afligida esperaba que él eligiera entre su seguridad y su vida. Era, se dio cuenta, la elección más fácil que jamás había hecho. «Antes de que sigamos adelante», dijo Elijah, con la mano en la puerta de la cabaña, «necesito que entiendan en lo que se están metiendo. Ese oso, ella no es agresiva, está de duelo, lo mismo que cualquier madre que ha perdido a sus crías». La expresión de Kane se endureció. Un oso de duelo sigue siendo un oso peligroso. Más peligroso, dirían algunos. No hay nada más impredecible que una hembra que protege el territorio que cree que pertenece a sus cachorros muertos. «Ella no está protegiendo el territorio», dijo Elijah. «Me está protegiendo a mí». Las palabras colgaron en el aire frío como un desafío lanzado entre ellos. Briggs de hecho dio un paso atrás. Su rifle se levantó instintivamente, mientras que los ojos de Nolan se abrieron, con lo que podría haber sido incredulidad o miedo. «Ha perdido la cabeza», dijo Kane rotundamente. «Vivir solo aquí arriba lo ha vuelto loco. A ese animal no le importa a usted. Lo está usando para refugio y comida. Y en el momento en que decida que usted es una amenaza en lugar de una conveniencia, lo destrozará, al igual que le hizo a esa niña». Dentro de la cabaña, Elijah escuchó al oso cambiar de posición y supo que ella estaba escuchando cada palabra, entendiendo la tensión, incluso si los detalles del habla humana permanecían más allá de ella. Pensó en la cuidadosa forma en que había compartido su calor durante lo peor del invierno, el toque suave de su pata cuando su dolor lo abrumaba, la atención paciente que había dado a sus historias sobre Sarah. Más que eso, pensó en la evidencia. Había descubierto solo unos días antes una evidencia que lo cambiaba todo sobre la misión de los cazadores y demostraba sin lugar a dudas que estaban cazando al animal equivocado. «Hay algo más», dijo Elijah, «algo que encontré la semana pasada que necesita ver antes de que esto vaya más allá». Se metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño objeto de metal, empañado por la edad, pero de origen inconfundiblemente militar. Una medalla, la Medalla de Honor del Congreso, que había recibido por sus acciones durante la batalla de Antietam, cuando había mantenido un puente estratégico contra las fuerzas confederadas durante 6 horas, mientras era superado en número de 10-1. Los ojos de Kane se fijaron en la medalla con reconocimiento y un respeto a regañadientes. Sirvió en la 23ª Infantería de Pensilvania. 4 años de principio a fin, confirmó Elijah. Aprendí algunas cosas sobre tácticas y supervivencia que no se desvanecen con el tiempo. ¿Qué tiene eso que ver con algo? Elijah se guardó la medalla en el bolsillo y se encontró con la mirada de Kane directamente. «Significa que sé la diferencia entre la evidencia y la suposición y sé cómo leer las señales que otros hombres podrían pasar por alto». Hizo un gesto hacia la línea de árboles. «Hay huellas allá afuera, huellas de oso, pero no del animal que están cazando, de diferente tamaño, diferente forma de caminar, diferentes marcas territoriales». Esto era parcialmente cierto. Elijah, de hecho, había encontrado otras señales de oso durante sus exploraciones del área circundante, aunque no había investigado lo suficientemente a fondo como para saber si pertenecía al verdadero asesino. Pero necesitaba ganar tiempo. Necesitaba crear dudas en las mentes de los cazadores antes de que hicieran algo que no pudiera deshacerse. «Muéstranos», exigió Kane. «No puedo», respondió Elijah.
La tormenta de hace 3 días cubrió todo, pero puedo decirle lo que encontré, y usted puede decidir si vale la pena investigar antes de cometer un error que lo perseguirá el resto de sus días. La paciencia de Kane se estaba agotando. No estamos aquí para debatir sobre la lectura de señales con un ermitaño que cree que ha domesticado a un oso grizzly. Estamos aquí para cobrar una recompensa y asegurarnos de que no mueran más niños. Entonces, al menos escúcheme, dijo Elijah, la desesperación invadiendo su voz a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Dame 5 minutos para explicar lo que he aprendido, y si no está convencido, puede hacer lo que crea que debe hacer. Los 3 hombres intercambiaron miradas, una comunicación tácita pasando entre ellos. Finalmente, Kane asintió bruscamente. 5 minutos. Pero si ese oso muestra ni siquiera una garra mientras habla, lo derribamos donde está. La mente de Elijah corrió mientras intentaba construir un argumento que salvara la vida de su compañero. Todo dependía de los próximos minutos, de su capacidad para convencer a 3 cazadores experimentados de que sus suposiciones fundamentales estaban equivocadas. El verdadero asesino, comenzó, es un oso grizzly macho, no una hembra, más grande que la que ustedes están rastreando. Probablemente 800 libras o más. Encontré sus señales a unas 2 millas al norte de aquí, cerca de un arroyo donde había estado pescando. Marcas territoriales en los árboles, marcas de garras demasiado altas y demasiado anchas para pertenecer a cualquier hembra. La expresión de Kane permaneció escéptica, pero estaba escuchando. Más que eso, continuó Elijah, este oso se ha estado moviendo hacia el sur, siguiendo el drenaje del arroyo hacia los asentamientos del valle. El patrón es consistente con un animal que ha sido desplazado de su territorio normal, probablemente por el desarrollo u otra actividad humana. Tiene hambre, está desorientado y cada vez está más dispuesto a acercarse a la habitación humana. Incluso si eso es cierto, interrumpió Briggs, no cambia el hecho de que estamos rastreando a una hembra con marcas específicas que coinciden con las descripciones de los testigos. Descripciones de testigos de personas que vieron a un oso atacando a un niño, dijo Elijah. Personas que estaban aterradas, en shock, probablemente no en la mejor posición para hacer identificaciones precisas. ¿Alguna vez ha estado en combate, Briggs? El hombre delgado negó con la cabeza. Yo tengo 23 combates importantes, innumerables escaramuzas, y puedo decirle que los relatos de testigos de personas bajo un estrés extremo son tan fiables como las predicciones del tiempo. El miedo cambia lo que la gente ve, les hace recordar detalles que nunca sucedieron y olvidar cosas que sí sucedieron. Nos está pidiendo que abandonemos una cacería basada en su teoría sobre una identidad equivocada, dijo Kane. Le estoy pidiendo que considere la posibilidad de que está a punto de matar a un animal inocente mientras la verdadera amenaza todavía está allá afuera, todavía peligrosa para cualquier niño que se cruce en su camino. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el susurro del viento a través de las ramas de pino y el lejano llamado de un halcón en lo alto. Elijah podía sentir el sudor latiendo en su frente a pesar del frío. Podía sentir la tensión del oso a través de la pared de la cabaña detrás de él. Fue entonces cuando Kane tomó una decisión que lo cambió todo. Nolan, le dijo al más joven de los cazadores, date la vuelta, asegúrate de que nada salga por la parte trasera de esa cabaña. Briggs, vigila la puerta. Voy a echar un vistazo a este supuesto animal inocente y a hacer mi propio juicio sobre lo que es y lo que no es. Kane, espera, comenzó Elijah. No más esperas. El cazador lo interrumpió. No más historias sobre identificaciones erróneas y teorías alternativas. Es hora de ver con qué estamos lidiando realmente. Kane pasó por delante de Elijah y abrió la puerta de la cabaña de una patada con su bota, con el rifle levantado y listo. El sonido resonó a través del claro como un disparo, y desde dentro vino un rugido que sacudió la nieve de los árboles, no agresivo, sino alarmado. El sonido de una criatura repentinamente confrontada con un peligro mortal. Jesús, susurró Briggs, su rostro palideciendo. ¿Qué tan grande es esa cosa? A través de la entrada abierta, todos podían verla ahora. La osa apretada en la esquina más lejana de la cabaña, su enorme cuerpo parecía llenar todo el espacio. Sus labios estaban retirados para revelar dientes como dagas de marfil,
y sus ojos tenían el brillo salvaje de un animal que sabía que estaba atrapado, pero no estaba avanzando, no estaba atacando. A pesar de su temible apariencia, ella permaneció en su rincón como si esperara a ver qué harían los humanos antes de decidir su propio curso de acción. Está protegiendo el espacio, dijo Elijah con urgencia. No nos está amenazando, está protegiendo lo que ella considera su hogar. Hay una diferencia. La diferencia no importará mucho cuando esas garras comiencen a balancearse, respondió Kane. Pero Elijah notó que el cazador no había apretado el gatillo. Algo en la postura del oso le estaba haciendo dudar, al igual que le había hecho dudar a Elijah hace tantos meses. Baja el rifle, dijo Elijah. Por favor, solo por un momento. Déjame mostrarte lo que ella es realmente. Estás loco. Tal vez, pero soy el único aquí que ha vivido con ella durante 4 meses. Soy el único que sabe de lo que es capaz y de lo que no lo es. Elijah se acercó a la entrada, colocándose entre los cazadores y el oso. Dame una oportunidad para demostrar que no es una asesina. Una oportunidad. Y si me equivoco, pueden hacer lo que vinieron a hacer. El dedo de Kane se tensó en el gatillo, y por un momento Elijah pensó que la decisión había sido tomada. Luego los ojos del cazador se encontraron con los suyos, y algo pasó entre ellos. Un soldado reconociendo a otro tal vez, o simplemente un hombre reconociendo el coraje desesperado de alguien dispuesto a morir por lo que creía. Una oportunidad, dijo Kane finalmente. Pero en el momento en que ese animal haga un movimiento agresivo, terminamos con esto. Elijah asintió y entró en la cabaña, con el corazón martilleando en sus costillas mientras se movía hacia la criatura más peligrosa de América del Norte, que resultó ser lo más cercano a una familia que le quedaba en el mundo. Elijah cruzó el umbral hacia la cabaña, moviéndose con deliberada lentitud hacia el enorme oso grizzly que llenaba la esquina más lejana. Detrás de él podía sentir las armas de los cazadores apuntando tanto a él como a su compañera, con los dedos tensos en los gatillos, listos para disparar a la primera señal de agresión. «Tranquila, chica», murmuró, usando el mismo tono suave que había desarrollado durante meses de conversaciones nocturnas. «Estos hombres creen que saben quién eres, pero les vamos a mostrar lo contrario, ¿verdad?» Las orejas del oso se movieron hacia su voz, y algo del brillo salvaje se desvaneció de sus ojos. Ella todavía estaba apretada contra la pared, todavía mostrando sus dientes, pero su enorme cabeza siguió su movimiento con reconocimiento en lugar de miedo. «Así es», continuó Elijah, extendiendo una mano, con la palma hacia arriba en el gesto universal de paz. «Nadie te va a lastimar si puedo evitarlo, pero ahora necesitas confiar en mí más que nunca». «Trow, ¿qué diablos estás haciendo?» La voz de Kane estaba tensa desde la entrada. «Demostrando un punto», respondió Elijah, sin quitar los ojos del oso. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para tocarla. Lo suficientemente cerca como para que esas enormes garras pudieran acabar con su vida de un solo golpe. En cambio, ella estiró su cuello hacia él y tocó su nariz en su palma extendida. El mismo saludo que habían compartido innumerables mañanas durante los últimos meses. El efecto en los cazadores fue inmediato y profundo. Briggs, de hecho, bajó su rifle ligeramente, su boca abierta de incredulidad. Incluso la puntería firme de Kane vaciló mientras observaba a un hombre acariciar tranquilamente a un oso grizzly de 600 libras, como si fuera un perro gigante. «Esto es imposible», susurró Nolan. «Desde fuera de la cabaña. No hay nada imposible al respecto», dijo Elijah, pasando la mano por la enorme cabeza del oso, sintiendo cómo se relajaba bajo su tacto. «Solo nos tomó tiempo entendernos, eso es todo. Ella ha estado de duelo, igual que yo. Perdió a sus cachorros, probablemente por el mismo oso macho que mató a ese niño en Bear Creek. El oso hizo uno de sus sonidos retumbantes, el que Elijah había aprendido que significaba satisfacción, seguridad, hogar. Para los cazadores, probablemente sonó amenazante, pero él podía sentir la tensión dejando su cuerpo mientras ella se instalaba en su rutina familiar. «Miren», les dijo, y se movió hacia la barricada improvisada que había construido con muebles de la cabaña esa misma mañana, sabiendo que este momento llegaría. Volcó la vieja mesa de lado, colocó sillas para crear una cobertura, preparado para la posibilidad de que las palabras no fueran suficientes para salvarla. «Ella no ataca», dijo,
dándose la vuelta deliberadamente de espaldas al oso y caminando hacia los cazadores. No amenaza, ella protege, pero no inicia la violencia. Detrás de él, el oso permaneció en su rincón, observando los acontecimientos con ojos inteligentes, pero sin hacer movimientos agresivos a pesar de estar rodeada de extraños armados en su santuario. He visto suficiente, dijo Cain, levantando su rifle de nuevo. Domesticado o salvaje, ese es el oso del cartel de recompensa. Las marcas coinciden, el tamaño coincide, y mantener un grizzly como mascota no lo hace menos peligroso para otras personas. Ella no es una mascota, dijo Elijah bruscamente. Es una compañera, una socia, y es inocente del crimen por el que la están cazando. No puedes saber eso. Sí puedo y lo sé. Elijah se movió para posicionarse directamente en la línea de fuego de Cain, porque hace 3 semanas, cuando ese niño fue asesinado, este oso estaba aquí conmigo. Ella me estaba ayudando a sobrevivir la peor ventisca que esta montaña había visto en años. Nunca se fue de mi vista por más de unas pocas horas a la vez, y no viajó 50 millas a través de montones de nieve más profundos que la altura de un hombre para atacar a nadie. Los ojos de Cain se entrecerraron. Estás mintiendo. Le estoy diciendo la verdad, la única verdad que importa. Elijah hizo un gesto hacia su diario, sentado abierto en una caja de madera cerca del fuego. Todo está escrito. Cada día, cada interacción, cada momento de los últimos 4 meses. ¿Quieres pruebas de que es inocente? Está justo ahí, en blanco y negro. Palabras en papel. Se burló Briggs. Pudiste haber escrito cualquier cosa. Pude. Elijah estuvo de acuerdo. Pero ¿por qué lo haría? ¿Por qué un hombre documentaría su propia locura tan cuidadosamente? ¿Por qué grabaría conversaciones con un animal salvaje a menos que realmente hubieran sucedido? La tensión en la cabaña era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. 4 hombres armados y Elijah, en un espacio apenas lo suficientemente grande para 2, con un depredador masivo observando cada movimiento. El más mínimo error de cálculo, la más mínima provocación, y la sangre pintaría las paredes. Fue entonces cuando el oso hizo su elección. Se levantó de su rincón con gracia fluida. Su enorme forma pareció expandirse mientras se ponía de pie a su altura completa. Por un momento, todas las armas en la cabaña se balancearon hacia ella, y el corazón de Elijah se detuvo mientras se preparaba para ver morir a su único amigo. En cambio, ella pasó por delante de los cazadores, lo suficientemente cerca como para tocarlos, lo suficientemente cerca como para que ellos olieran el almizcle salvaje de su pelaje, y se posicionó entre Elijah y la puerta. No de manera agresiva, no de manera amenazante, sino con una intención inconfundible. Lo estaba protegiendo. «Jesucristo», exclamó Cain con un suspiro. La osa se sentó sobre sus ancas en el estrecho espacio entre Elijah y los cazadores, su volumen bloqueando efectivamente cualquier línea de fuego hacia él. Su mensaje era claro en cada línea de su postura. Para lastimarlo, tendrían que pasar por ella. «Ella está eligiendo», dijo Elijah en voz baja. «Ahora mismo, en este momento, ella está eligiendo protegerme por encima de su propia seguridad. ¿Eso suena como el comportamiento de una asesina sin sentido para usted?» El rifle de Cain vaciló, su rostro recorriendo expresiones de incredulidad, confusión y algo que podría haber sido asombro. «Esto no cambia lo que ella es», dijo, pero su voz carecía de su convicción anterior. «¿Qué es ella?», preguntó Elijah. «Dígame, Cain, mirándola ahora mismo. En este momento, ¿qué ve?» «Veo a un oso grizzly que debería estar hibernando, pero no lo está. Veo a un animal que ha formado un apego antinatural a un ser humano. Veo algo que va en contra de todas las leyes de la naturaleza que conozco. Mire más profundamente». Cain se quedó mirando al oso por un largo momento, su arma todavía levantada, pero ya no apuntaba con intención de matar. El oso se encontró con su mirada con firmeza, sin desafío ni sumisión, simplemente con la atención tranquila de una criatura inteligente que esperaba a ver qué harían estos extraños en su hogar. «Veo», dijo Cain lentamente, «un animal que está de luto, tal como dijo, y uno que ha aprendido a confiar cuando todo en su naturaleza debería estar diciéndole que corra o luche». La admisión pareció costarle algo,
pero Kane bajó su rifle fraccionalmente. No cambia los hechos, Trow. Ella coincide con la descripción. El gobernador territorial quiere a este oso muerto y hay $500 esperando a quien traiga su piel. Entonces estará asesinando a una criatura inocente por dinero, dijo Elijah. ¿Es usted esa clase de hombre, Kane? ¿El tipo que mata por lucro en lugar de justicia? La pregunta colgó en el aire como humo, y Elijah pudo verla trabajando en la conciencia del cazador. Pero antes de que Kane pudiera responder, el sonido de cascos que se acercaban resonó a través del claro, rápido, urgente, llevando el ritmo de un caballo empujado a sus límites. «Alguien viene», gritó Nolan desde afuera. A través de la pequeña ventana de la cabaña, todos pudieron ver a un jinete solitario crestear la cresta, su montura sudada a pesar del frío. El hombre cabalgaba con la desesperada urgencia de alguien que llevaba noticias vitales. Y a medida que se acercaba, Elijah pudo ver el brillo de una insignia en su abrigo. Un comisario territorial cabalgando con fuerza hacia su santuario de montaña, con noticias que lo cambiarían todo, o confirmarían los peores temores que habían estado impulsando este mortal enfrentamiento. El oso también sintió la nueva llegada. Sus orejas se erizaron con atención alerta, pero ella no se movió de su posición protectora entre Elijah y los cazadores. Lo que estuviera a punto de suceder, ella había tomado su decisión sobre a dónde pertenecía y a quién le debía lealtad. En el tenso silencio de la cabaña, 4 hombres y una magnífica criatura salvaje esperaron para saber si este día terminaría en entendimiento o derramamiento de sangre. El caballo del comisario se desplomó de rodillas en la nieve mientras el jinete desmontaba, los costados del animal agitados por el brutal viaje por la montaña. El oficial de la ley mismo se movía con la marcha rígida de alguien que había pasado demasiadas horas en la silla, pero su voz resonó claramente a través del claro mientras se acercaba a la cabaña. «Comisario Tom Garrett, autoridad territorial», gritó. «Necesito hablar con quien esté a cargo de esta cacería». Kane salió parcialmente de la cabaña, su rifle aún listo, pero apuntado hacia el suelo. «Ese sería yo, Marcus Kane, cazador de recompensas con licencia. Tenemos la situación controlada aquí, comisario». «No, no la tienen», respondió Garrett con gravedad, sacando un telegrama del bolsillo de su abrigo. «Acabo de recibir noticias de Bear Creek. Atrapamos al verdadero asesino». Las palabras golpearon la tensa reunión como un rayo. Dentro de la cabaña, Elijah sintió que sus rodillas se debilitaban de alivio. Mientras el oso parecía sentir el cambio en la atmósfera, su enorme cabeza inclinada con curiosa atención. «¿Qué quiere decir con el verdadero asesino?», exigió Kane. Garrett agitó el telegrama. «Oso grizzly macho, tal como su amigo sospechaba. 800 libras si era una onza, con garras como sables de caballería. Se necesitaron 4 hombres con rifles para elefantes para derribarlo cuando regresó por más víctimas anoche». «Eso es imposible», protestó Briggs. «Seguimos el rastro hasta aquí. La descripción coincide perfectamente. La descripción coincide con la mitad de los grizzlies en estas montañas», respondió el comisario. «Oreja rasgada, cicatrices en el hombro, lesiones comunes para los osos que han sobrevivido unas pocas temporadas. El verdadero asesino también tenía esas marcas, además de una cojera distintiva por una vieja fractura en la pierna que ninguno de ustedes se molestó en buscar». El rostro de Kane se había puesto ceniciento. «¿Me te está diciendo que estuvimos a punto de matar a un animal inocente?» «Más que eso», continuó Garrett, acercándose a la entrada de la cabaña. «Estuvieron a punto de matar al oso que ha estado protegiendo estos asentamientos durante meses. El oso que acabamos de derribar ha estado deambulando hacia el sur desde Canadá, expulsando a otros depredadores de sus territorios. Esta hembra aquí ha estado manteniéndolo alejado de los asentamientos humanos al mantener su territorio en esta cresta». A través de la entrada de la cabaña, el comisario pudo ver al oso sentado tranquilamente al lado de Elijah, ni agresivo ni sumiso, simplemente alerta y vigilante. Sus cejas se levantaron ante la vista sin precedentes. «Al diablo», murmuró. Las historias eran ciertas. «¿Qué historias?», preguntó Elijah. «He estado escuchando cuentos en los asentamientos sobre un ermitaño y su oso. La gente pensaba que era solo una leyenda de la montaña, el tipo de historia que crece al contarse. Pero aquí está usted,
Kane bajó lentamente su rifle por completo. El peso de lo que casi había sucedido se posó sobre sus hombros como una carga física. Casi cometemos un terrible error. Casi, se rió Garrett con dureza. Hijo, estuvieron a minutos de matar a lo más parecido a un ángel guardián que estas montañas han visto. Este oso ha estado manteniendo a los verdaderos asesinos lejos de los asentamientos humanos, y ustedes querían ponerle una bala por el privilegio. El oso pareció entender que el peligro había pasado. Se levantó de su posición protectora y se movió al lado de Elijah, presionando su enorme hombro contra su pierna, en el gesto de comodidad que él había aprendido a reconocer durante sus meses juntos. Sin pensarlo, Elijah metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó el relicario de Sarah, el que había llevado pero nunca abierto desde su muerte. Sus manos temblando de emoción y alivio, finalmente presionó el pestillo que liberaba el compartimento oculto. Dentro no estaba solo la fotografía de Sarah como él la había recordado, sino algo más. Un pequeño daguerrotipo de un niño con los ojos de Sarah y su propia barbilla terca. El bebé que habían perdido tan temprano que casi lo había olvidado, enterrado tan profundamente en el dolor que la memoria se había vuelto demasiado dolorosa de llevar. La vista de esa pequeña cara lo golpeó como un golpe físico, pero esta vez el dolor trajo consigo algo más: comprensión. Miró al oso a su lado, a sus cicatrices y a su fuerza gentil, a la forma en que había elegido proteger en lugar de destruir, de nutrir en lugar de simplemente sobrevivir. Ha estado tratando de salvar a los niños, dijo, su voz ronca de emoción. Todo este tiempo, manteniendo a ese oso macho lejos de los asentamientos, ha estado protegiendo a los bebés de otras personas porque no pudo salvar a los suyos. El comisario asintió con seriedad. Por lo que podemos reconstruir, ese oso macho mató a sus cachorros primero. Luego se movió para amenazar los asentamientos humanos. Ella lo ha estado siguiendo, tratando de alejarlo de las áreas pobladas. Kane enfundó su arma y se quitó el sombrero, pasando sus dedos por el cabello canoso. Le debo una disculpa, Trow. A los dos. Miró directamente al oso. Vinimos aquí a matarte por algo que no hiciste cuando has estado arriesgando tu vida para proteger a los inocentes. El oso hizo uno de sus sonidos retumbantes, no amenazante, casi conversacional. Kane de hecho sonrió ligeramente al sonido. Ella le está hablando, dijo con asombro. Me ha estado hablando durante meses, respondió Elijah. Solo tuve que aprender a escuchar. Briggs y Nolan salieron de sus posiciones alrededor de la cabaña, ambos con la apariencia de estar conmocionados por lo cerca que habían estado de cometer un error irreversible. La tensión que había llenado el claro minutos antes estaba siendo reemplazada rápidamente por algo que se acercaba a la reverencia. Hay algo más, dijo el comisario Garrett. El gobernador territorial quiere verlos a ambos. La noticia de esta sociedad ha llegado a la capital y se habla de hacer de esta área una reserva protegida, un lugar donde las personas y los animales salvajes puedan coexistir sin miedo. Elijah miró al oso, que estaba observando los acontecimientos con ojos inteligentes. ¿Qué piensas, chica? ¿Lista para ser famosa? Su respuesta fue apoyarse más pesadamente contra su pierna, un gesto que él había aprendido que significaba satisfacción y confianza. Lo que el futuro trajera, lo enfrentarían juntos. A medida que el sol comenzaba su descenso hacia los picos occidentales, pintando el claro cubierto de nieve en tonos dorados y ámbar, un grupo de hombres que habían venido a matar se encontraron siendo testigos de algo sin precedentes. El vínculo entre lo humano y lo salvaje, entre el dolor y la curación, entre la pérdida y la posibilidad de que el amor tomara formas nuevas e inesperadas. El relicario en la mano de Elijah atrapó la luz, y por primera vez desde la muerte de Sarah, miró su imagen sin dolor. A ella le habría encantado este momento. Se dio cuenta, habría entendido que a veces la curación no viene de olvidar lo que hemos perdido, sino de aprender a amar de nuevo de maneras que nunca esperamos. La osa a su lado retumbó suavemente, como si estuviera de acuerdo con sus pensamientos, y juntos observaron. El sol se puso en lo que había sido el día más peligroso y transformador de su improbable asociación. La primavera llegó temprano a Highland Ridge ese año, llegando con el tipo de suave persistencia que hace que el invierno parezca nada más que un largo y necesario sueño.
Elijah se despertó con el sonido de la nieve derretida corriendo en arroyos debajo del suelo de la cabaña, el goteo musical del agua encontrando su camino de regreso a la tierra después de meses encerrada en hielo. El oso ya estaba despierto, sentado en la entrada, como hacía todas las mañanas, ahora mirando al sol pintar los picos en tonos de rosa y oro. Pero había algo diferente en su postura hoy, una inquietud que hablaba de antiguos instintos despertándose, de la naturaleza salvaje, llamándola de regreso a patrones más antiguos que la memoria. «Es la hora, ¿verdad?», dijo Elijah en voz baja. Ella se giró al sonido de su voz, y él vio en sus ojos oscuros la misma mezcla de amor y anhelo que reconocía en su propio corazón. La primavera significaba libertad, significaba la oportunidad de vagar por territorios que el invierno había cerrado. Significaba la posibilidad de encontrar otros osos y tal vez, aunque ninguno de los dos lo mencionaba, la oportunidad de volver a ser madre. Durante los últimos meses, desde la visita de los cazadores, su historia de hecho se había convertido en leyenda en todo el territorio. Los visitantes venían regularmente ahora. Científicos que querían estudiar su relación. Funcionarios del gobierno que planeaban la reserva que protegería este santuario único. Familias que esperaban vislumbrar al oso milagroso que eligió el amor sobre la violencia. La osa toleró estas intrusiones con digna paciencia, pero Elijah podía ver la tensión que le causaban. Ella era una criatura salvaje, y la fama le sentaba incómodamente sobre los hombros construidos para la soledad y la libertad. «He estado trabajando en algo para ti», le dijo, moviéndose hacia el banco de trabajo que había construido cerca de la ventana este de la cabaña. La luz de la mañana caía perfectamente. Allí, iluminando el proyecto que había ocupado sus manos durante las largas noches de invierno. La talla de madera del oso estaba casi terminada ahora, no el tosco intento que había comenzado hace meses, sino una obra maestra de cuidadosa atención y profundo amor. Cada línea de la figura capturaba algo esencial sobre su compañera, la fuerza en sus enormes hombros, la inteligencia en su mirada alerta, la gentil protección en su postura. Era arte en el sentido más verdadero, nacido de la comprensión y moldeado por manos que habían aprendido a ver más allá de la superficie de las cosas. El oso real se acercó a la talla con obvia curiosidad, oliendo la madera de pino que aún llevaba el olor del bosque y el aire de la montaña. Cuando ella lo miró, él podría haber jurado que vio aprobación en su expresión. «Es para recordar», explicó, «para que cuando estés vagando libremente por el país alto, sepas que en algún lugar aquí abajo todavía hay un lugar que se siente como en casa». Ella hizo uno de sus sonidos retumbantes, el que él había aprendido que significaba comprensión, gratitud, la compleja emoción que existía en algún lugar entre el adiós y la promesa. La rutina de la mañana continuó como lo había hecho durante meses. Café compartido, conversación tranquila, el silencio cómodo de dos seres que habían aprendido los idiomas del otro. Pero debajo de todo estaba la conciencia de que el cambio estaba llegando, tan inevitable como las estaciones mismas. Después del desayuno, caminaron juntos hacia el túmulo de piedras que habían construido en la profundidad del invierno. Se habían añadido nuevas piedras a lo largo de los meses, ofrendas de visitantes que entendían la naturaleza sagrada de este lugar, que reconocían que algunos lazos trascienden los límites entre las especies. La osa colocó su enorme pata sobre las piedras, como siempre lo hacía, un gesto de recuerdo por los cachorros que había perdido. Pero hoy Elijah notó, también tocó la adición más nueva al túmulo, una pequeña piedra que él había colocado allí apenas ayer, tallada con las iniciales de Sarah y la fecha de su boda. «Puedo dejarla ir ahora», dijo en voz alta, sus palabras llevadas por la brisa de la primavera. «No olvidar, nunca eso, pero dejarla ir a donde sea que las almas como la suya deban descansar». El oso lo miró con esos ojos imposiblemente sabios, y él sintió que su comprensión fluía entre ellos como el agua, encontrando su nivel. Ella también estaba aprendiendo a llevar el amor sin ser aplastada por su peso, a honrar a los muertos, mientras elegía la vida para los vivos. Esa tarde, mientras las nubes se reunían sobre los picos occidentales, la osa tomó su decisión. Se movió hasta el borde del claro y miró hacia atrás a Elijah. Su significado inconfundible. «Era hora». «Lo sé», dijo él, con la garganta apretada por una emoción que no intentó ocultar. «Lo he sabido durante semanas». Ella se acercó a él una última vez,
bajando su enorme cabeza para que él pudiera tocar su frente con la palma de la mano. Su saludo familiar se transformó en una despedida. Bajo sus dedos sintió el pulso cálido de la vida silvestre, el ritmo constante de un corazón que había elegido la curación sobre el odio, la confianza sobre el miedo. Gracias, susurró, por todo, por enseñarme que el amor no muere solo porque su forma cambie, por mostrarme que las cosas rotas aún pueden proteger lo que más importa. La osa dio un paso atrás y miró alrededor del claro que había sido su santuario compartido, la cabaña que los había protegido, el círculo de fuego donde habían pasado innumerables noches, el túmulo que marcaba su curación mutua. Luego se volvió hacia la línea de árboles y el vasto desierto más allá. Se detuvo una vez más en el borde del bosque, mirando hacia atrás con lo que podría haber sido una sonrisa si los osos pudieran sonreír, un reconocimiento final del milagro que habían compartido. Luego desapareció en las sombras verdes de pinos y abetos tan silenciosamente como había aparecido por primera vez en su vida. Elijah se quedó en el claro durante mucho tiempo después de que ella se fue, sosteniendo la talla de madera y sintiéndose extrañamente pacífico a pesar del dolor en su pecho. A su alrededor, la primavera continuó su paciente trabajo. La nieve derretida alimentaba el nuevo crecimiento, los pájaros regresaban de las migraciones del sur, la vida se renovaba en el ciclo eterno sobre el que a Sarah le encantaba leer en sus libros de naturaleza. Cuando el comisario Garrett llegó al día siguiente, con los papeles que establecían la reserva de Highland Ridge, encontró a Elijah sentado junto a su fuego, tallando detalles en el oso de madera con manos seguras y firmes. «Se ha ido, ¿verdad?», preguntó el comisario, sentándose en un tronco junto al fuego. «Se fue, pero no se perdió», respondió Elijah. «Volverá, tal vez no para quedarse, sino para visitar. Este siempre será su hogar, al igual que ahora es mi hogar». Garrett estudió la talla en las manos de Elijah. «Ese es un trabajo hermoso. ¿Planea quedarse como cuidador de este lugar?». Elijah miró alrededor del claro, viéndolo con nuevos ojos. En lugar de un lugar para esconderse del mundo, se había convertido en algo completamente diferente, un santuario donde la curación era posible, donde diferentes formas de vida podían encontrar un terreno común, donde el amor podía tomar formas que desafiaban una fácil comprensión. «Alguien necesita estar aquí», dijo, «para contar la historia, ¿verdad? Para asegurarse de que la gente entienda lo que realmente sucedió, para proteger lo que ella protegió». Como si fueran convocados por sus palabras, una familia de ciervos entró delicadamente en el claro, sus grandes ojos alertas pero sin miedo. Detrás de ellos vinieron un par de zorros, luego un puercoespín que se contoneaba con dignidad cómica hacia el arroyo. De alguna manera, la noticia se había extendido por el reino animal de que este lugar era seguro, que las viejas reglas entre depredador y presa se habían suspendido aquí en favor de algo más raro y precioso. Esa noche, mientras Elijah escribía en su diario a la luz de las lámparas, se encontró componiendo no solo un registro de los eventos diarios, sino una carta de amor al futuro, instrucciones para aquellos que vendrían después de él, pautas para mantener el delicado equilibrio entre lo salvaje y lo civilizado que había hecho posible el milagro. 15 de mayo de 1885. Volvió hoy solo por una hora, solo para asegurarse de que todo estaba bien. Trajo un amigo con ella, un macho joven, más grande que ella, pero gentil de la manera que me ha enseñado a reconocer. Bebieron del arroyo y tocaron el túmulo, y cuando se fueron, juro que vi futuros de cachorros en sus ojos. El oso de madera ahora se encuentra en la vieja estantería de Sarah, vigilando la cabaña cuando estoy fuera. Los visitantes preguntan por él y les digo que es un recordatorio no de lo que se perdió, sino de lo que se puede encontrar cuando somos lo suficientemente valientes como para amar a través de los límites que parecen separarnos. Mañana llega el primer grupo de naturalistas para comenzar sus estudios. Quieren entender cómo fue posible tal vínculo, qué condiciones permitieron que floreciera. Les diré lo que pueda, pero algunas cosas no se pueden medir o catalogar. Algunas cosas solo se pueden vivir. Afuera, los sonidos nocturnos de la reserva rodeaban la cabaña, no amenazantes ahora, sino protectores, un coro de vida que había aprendido a confiar en la posibilidad de la paz. Y en la distancia, apenas audible, pero inconfundiblemente real,
vino el sonido de un retumbar satisfecho de un oso grizzly, llevado por el viento desde algún lugar en el país alto, donde la antigua libertad aún reinaba. Elijah cerró su diario y se preparó para dormir, sabiendo que cuando llegara la mañana se despertaría no a la soledad, sino a un propósito, no a un final, sino a un comienzo que duraría más que su propia vida. El oso tallado parecía vigilar sus sueños, y tal vez era imaginación, pero podría haber jurado que sintió la mano de Sara tocar su hombro mientras se quedaba dormido, no para llevarlo hacia atrás al dolor, sino para empujarlo suavemente hacia adelante, hacia las maravillas que el mañana podría traer.